Agradecido por la invitación de formar parte de este grupo tan preparado como es el International College of Dentists, donde pues para poder ser miembro tienen que analizar el currículum y poder, pasa por un comité evaluador y es todo un proceso, ¿no? Y pues sí, es necesario tener un invitado siempre, un padrino, ¿no? El doctor Carranza que me invitó y pues con gusto, ya compartiendo ahora con ICD, pues parte de lo que hacemos. Es una hora donde trataré de hacer un resumen de lo que ha ocurrido en el tema de la fabricación de instrumentos en endodoncia, específicamente de las limas en endodoncia. Y hemos visto cómo continuamente las casas comerciales siempre nos dicen que su instrumento es el mejor, que el suyo era lo que estábamos esperando la humanidad para poder resolver esos casos difíciles. Y de ahí la importancia de recalcar de cómo la experiencia que nos ha llevado y dentro de esa famosa generación X de la cual pertenezco, cómo nos fue llevando o hemos conocido toda la evolución desde el surgimiento de los instrumentos en endodoncia mecanizados. Pues nos toca esa era, ¿no? Esa época desde la propuesta del níquel titanio a lo que estamos hoy en día, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando y cómo la ciencia se ha enfocado a los instrumentos. En realidad, cuando alguien me dice, es que es chino, no sirve, no es que necesitas analizar qué tiene ese instrumento, y esa es la idea, abrirles el panorama y que siempre que se acerquen a un stand comercial y les digan, es que el mío es el mejor, que les hagan las preguntas necesarias para poder decir si es el mejor o el que tú necesitas para ese caso en particular. Bien, esa famosa generación X, insisto, a la que pertenezco, donde comenzamos a tener ese cambio de los juegos en la calle, las canicas, del tronco, a pasar a tener los primeros videojuegos, Pac-Man, Mario Bros., los primeros cassettes reproductores también, nos toca esa era, cuando migramos a los Dixman, cuando se digitaliza ya el sonido, cuando cambiamos de beta a de VHS, beta, VHS, después los discos CD, y toda esa época nos toca a nosotros migrar. De esa generación X, los que nacimos entre el 65 y el 81, donde aprendimos sí, donde jugar en la calle no era peligroso, donde no teníamos donde el bullying como tal no era considerado un bullying, sino era una parte de convivencia en la calle y nadie se ofendía, ¿no? Donde nos toca vivir esa época donde se derriban esas torres gemelas, donde comienza a migrar o comenzamos esa etapa de utilizar las computadoras, donde había que entrar y esperar 5 o 10 minutos a que encendiera, esa migración de los videojuegos, esos superhéroes que hoy en día están en las pantallas, ahí surgieron, desde el Superman, Batman, todos los superhéroes, hay un refrito, ¿no? Y están surgiendo nuevamente en las películas, pero es ahí surge, ¿no? Y ya me empezaba a visualizar el futuro desde esas películas de Volviendo al Futuro y todo, se visualizaba cómo en esta era íbamos a estar ya digitalizados y cómo la era iba a evolucionar, cómo la inteligencia artificial se iba a ir involucrando cada vez más. Bien, entonces donde salíamos sin un GPS y había que tomar solo un mapa, abrías tu mapa y preguntando, ¿no? Y llegabas, coincidía y llegábamos esos deportes que se consideraban extremos, tomamos agua de la calle, ¿sí? No teníamos ningún problema en acercarnos y tomar directamente, ¿no? Los primeros teléfonos celulares también nos toca esa era, donde también migramos desde esos famosos Nokia que estaban así grandes, ¿no? Y poco a poco se fueron haciendo más pequeños, localizadores, es decir, toda esa era nos toca cambiar, ¿no? Nos toca involucrarnos. ¿Por qué lo menciono? Porque gracias a eso me ha permitido durante toda la formación desde estudiante de posgrado, pues conocer cómo fue migrando, cómo ha ido migrando científicamente esa fabricación de los instrumentos. En 1936, la Asociación Dental Americana son los primeros que proponen que tiene que haber ya el uso de barreras, que empezamos a utilizar guantes. Digo, muchos de nuestros profesores, aún recuerdo en licenciatura, que no trabajaban sin guantes. Entonces ahí empieza una evolución, una era, un cambio,
donde comienzan ya a proponerse. En los años 80 se populariza y comienza también una nueva era de barreras de protección, ¿no? Cuando a nosotros nos toma por sorpresa la pandemia, en la verdad estábamos preparados. Creo que éramos una de las pocas carreras, especialidades que estábamos preparados para esto, ¿no? Para una pandemia, porque ya teníamos la preparación o ese cambio constante sobre la protección o evitar esa contaminación cruzada, y comienza esta etapa, ¿no? De que se empieza a generalizar en las escuelas, comunicando o compartiendo que en el año 2000 a 2002, cuando comienzo a realizar los estudios de posgrado, fue en esa generación, 3 añitos antes, comienzan a surgir toda esa ola, esa generación de instrumentos de níquel titanio, donde ya se fabrican motores especiales o con control de torque. Ya desde hace muchos años anteriores ya existían motores, pero eran para limas manuales o limas digitales. Pero como aún no estaba la propuesta como tal del níquel titanio en la fabricación de instrumentos en endodoncia, pues aún no se popularizaba, ¿no? Entonces estoy hablando del año 2000, 2002, estoy hablando hace 23 años, 25, 23 años, comenzaban a surgir algunos sistemas como Profile, de la marca de Dentsply. Por allá por el norte había otros sistemas que utilizaban, que eran los Lightspeed, que también en el año de 1997, 3 añitos atrás, ya se comenzaba a hablar de estos instrumentos. Eran muchísimos instrumentos, eran conicidades que eran series de 21, 22, muchos sistemas, muchos instrumentos, que era algo complicado, ¿no? Cuando se te dañaba alguno, entonces, para seguir la secuencia, era algo complicado. Bien. Por allá surgen también, al norte, por allá por parte de Moico y Union Brush, los Canal Shaper Power R o los Rapid Body Shaper. Después surgen ya, migran lo que son los instrumentos de Profile, comienzan a surgir a los Greater Taper o los GT. Y es ahí donde también comienza también a producirse o a generarse nuevas propuestas de instrumentos que fueran cada vez más, que trabajaran más las paredes. A mi parecer eran muy agresivos. Tenían 3 aristas de corte positivo, como eran los K3, los Quantec, los cuales también al momento de trabajar se escuchaba en el conducto, ¿no? Como una broca que trabajaba dentro del conducto. Entonces, toda esa generación nos toca, y también las primeras incursiones en las publicaciones, empezando a generar investigación, pensando en eso, ¿no? En cómo conocer lo que teníamos en nuestras manos, cómo esos instrumentos darles el uso adecuado, y comienzo a involucrarme en esa parte, ¿no? De la investigación, como una necesidad de conocer cómo trabajaban. Y como teníamos ciertas carencias en nuestra universidad, pues inventé un dispositivo que permitiera evaluar la calidad de los instrumentos antes, o sea, poder en un diente extraído, poder revisar cómo era su morfología, y después de fabricarlo, de instrumentar los conductos, poder dividir esa parte de esa raíz y poder evaluar cómo se había comportado, si había traslación apical, cuánto había ensanchado el conducto, y propongo un nuevo sistema, y esto me lleva a ganar el primer Premio Nacional de Investigación. Bueno, entonces eso le comparto como esa experiencia, porque son los inicios, y que todo el tiempo, durante estos 23, 24, 25 años, cada vez que surge algo nuevo, estamos pendientes de ver cómo se comporta, cómo están conformados, y poder ponerle palomita al fabricante o poder ponerle una cruz, ¿no? Un tachecito por ahí. Bien. El tema va enfocado acerca de la metalurgia y ciencia de los instrumentos mecanizados, los cuales han evolucionado durante más de 30 años. No son los mismos sistemas, no es la misma idea, hablando de las fases metalúrgicas, son totalmente fabricados diferentes los instrumentos de hoy en día. Sin embargo, sigue habiendo instrumentos con fabricación convencional o tradicional, y eso, si me siguen en este proceso, vamos a tratar de definir cómo se comportan, cómo son y para qué sirven cada sistema. ¿Con qué intención? De tener cada vez tratamientos más predecibles, que cuando tú tengas un instrumento en tus manos, tú decidas, tú sepas, de acuerdo al caso en particular, qué sistema utilizar, con qué secuencia, con qué torque, y dependiendo de esa aleación, de esa fabricación, de ese tratamiento térmico, si lo tiene o no,
poder nosotros definir cuál es el más adecuado para que sea más predecible ese procedimiento. Dentro de las cimas endodónticas mecanizadas, pues han formado parte indispensable en la preparación mecánica de los instrumentos de conductos. Creo que aún no se ha inventado algo que limpie sin pasar mecánicamente dentro del conducto. Se ha adicionado la limpieza química, pero la limpieza mecánica es esencial. Tú no puedes hablar de una limpieza química si no también estás conformando el conducto, si no estás dando una limpieza mecánica. La intención, pues, reducir errores, realizar instrumentos que cada vez sean más predecibles, evitar errores, separación del instrumento, fractura. Y ese avance tecnológico nos ha mostrado cómo han ido evolucionando, insisto, en esta fabricación. Esto que difícilmente nosotros podemos observar, viene en un blister, observamos, pero si no es a través de un microscopio y si no es un microscopio electrónico de barrido que nos permita ver con detalle o con detenimiento cómo está fabricado y no utilizamos de forma adecuada, difícilmente vamos a lograr el objetivo si no sabemos qué es lo que tenemos en nuestras manos. Siempre ha habido cambios constantes en los diseños, así como mencionaba, ha cambiado la aleación, ha cambiado también el diseño transversal de los instrumentos, diseños triangulares, romboidales, helicoidales, triple hélice con zonas de liberación, series radial, otros que tienen puntas BAT, es decir, cada sistema cada casa comercial ha ido proponiendo sistemas diferentes, incluso conicidades, es decir, cada casa han ido haciendo cambios para mejorar. Por supuesto, los tratamientos térmicos, esto cambió drásticamente la forma de trabajar o de instrumentar nuestros conductos radiculares. Hablando de tratamientos térmicos, vimos cómo decía el fabricante, rompía el DNA, no rompe el DNA, sino rompía la fase cristalográfica y algo que era martensita lo convertía en austenita. Y ahí vemos cómo depende del tratamiento térmico, el comportamiento y cómo, insisto, cada sistema es diferente de acuerdo a su aleación o a su fabricación. Y es esto, los tratamientos que se realizan hoy en día, tratamientos de acabado de superficie, de electropulido, los tratamientos térmicos, los instrumentos en fase R, en gold, en blue, en pink, todos esos procedimientos, los acabados que se les dan, pues son para tratar de mejorar la ideología, tener más herramientas para poder nosotros tener un mejor resultado. Entonces, los instrumentos endodónticos originalmente, si recordamos, fueron fabricados con una aleación equiatómica, que tuvieran más o menos la misma cantidad de titanio con el níquel. Todos los instrumentos surgen con esta ideología y durante años nos hemos dedicado a eso, a investigar cómo los instrumentos han ido, aún los que son del origen que quieran, de Polonia, de España, de Chile, de donde quieran, los instrumentos que se hayan fabricado, siempre estamos pendientes de ver qué aleación tienen, si siguen ese estándar. Ha habido variables en los años. Al final de la presentación nos da tiempo de ver ya de cada casa comercial, tenemos una hora solamente, pero si nos da la oportunidad, mostrarles cómo a veces hay variables del 53-47, pero es muy raro que alguien se nos dispare, ¿no? Entonces, aunque no hay normas de estandarización de limas en endodoncia, no existen normas como tal para la fabricación. Sin embargo, hay ciertos parámetros que tratan de seguir los fabricantes sin que nadie se los imponga, ¿no? Uno de ellos es el níquel titanio. Originalmente así surge, con esa ideología de tener de que sea equiatómico, que sus átomos sean muy similares, que ese componente sea del 51 al 49 aproximadamente. Bien, es importante entender entonces nosotros cómo están fabricados esos instrumentos para poder conocer cuál es el comportamiento y cómo este debe ser trabajado dentro del conducto radicular. La intención, pues, siempre es importante generar una destreza, sea el sistema que sea. No es posible que en cuanto compras tu blister, de inmediato lo lleves al paciente, ¿no? Tiene que tener una fase, una curva de aprendizaje. Si tú ya decidiste que ese es el sistema que vas a adaptar, en ocasiones utilizamos técnicas híbridas, donde a veces usamos un abridor y trabajamos el tercio medio, el tercio apical con otro sistema. Todo depende de las propiedades que tenga ese instrumento que tienes en tus manos, pero hay que conocerlos para poderlo conocer. En su origen,
El níquel titanio surge con esta ideología, que tuviera capacidad de memoria, resistencia a la fractura, que el instrumento, una vez que sea sometido a estrés, pasaba de una fase a otra, sin que éste se deformara, sin que sufriera una deformación plástica. Así surgen los primeros instrumentos. Estoy hablando hasta antes de 1997. Estoy hablando hace ya algunos añitos atrás, donde todos los instrumentos se producían con esta ideología. Pero a partir de esta época viene un disparo total, y así como hemos mejorado nuestras formas de trabajar, también se han implementado nuevos aditamentos, nuevos equipos para tratar de que cada vez sea más predecible. ¿Para qué? Pues para evitar errores. Y así este constante avance tecnológico pues ha sido en todas las áreas, ¿no? Desde que cambiamos de cementos de dióxido de sinogenol a cambiar ya cementos selladores a base de hidróxido de calcio, después con biocerámicos, cementos que sean biocompatibles cada vez mejor, y también, pues, por supuesto, los equipos, ¿no? Como los motores que anteriormente eran solamente rotatorios de rotación continua y que después implementan el torque. Hoy en día tenemos ya instrumentos con cualquier cantidad de movimientos para facilitar o que nos permita sacar el jugo de ese instrumento que tenemos en nuestras manos. No se diga el microscopio, ¿no? También se ha convertido en esencial hoy en día para poder visualizar lo que antes no podíamos observar. No se diga las tomografías también, las tomografías que hoy en día también se han convertido en una herramienta indispensable. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Como comencé esta plática, cómo ha evolucionado, así que empezábamos desde un cassette, un CD, compacto, música digital. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues también la forma de trabajar ha ido evolucionando durante estos 30 años. Ha sido inminente como desde el uso de los guantes hasta hoy en día utilizar herramientas, ultrasonido, microscopio, tomografías, donde cada vez se hace más predecible. Entonces, ya realmente, cuando hay una fractura, una separación, pues ya hay un error del operador, porque tenemos todo para evitar ese tipo de errores, ¿no? Todas las casas comerciales proponen sistemas diferentes, cada uno con su diseño, morfología, acabado de superficie, tratamiento térmico, y como decía, cada quien dice que el suyo es el mejor. Entonces, de ahí la importancia de conocer cómo es esto, ¿no? Cómo se comportan. Desde las primeras investigaciones que mencionaba, las primeras publicaciones donde evaluábamos estos instrumentos, veíamos cómo se comportaban o cómo eran ese porcentaje de níquel titanio y cómo se iban, con el paso de los años, se ha mantenido. Hay ciertas compañías que han mantenido ese estándar de calidad, y se han surgido nuevos sistemas con muy buena calidad, pero también otros que no tienen nada, que no han pasado por ese proceso de evaluación, ¿no? El objetivo siempre es reducir el tiempo de trabajo, que cada vez sea más eficiente nuestro trabajo durante la instrumentación, y que la preparación del sistema de conductos cada vez sea más exitoso con resultados más predecibles. El éxito pues va a depender de eso. Hay que tomar en cuenta siempre que en la preparación de los conductos reticulares tenemos ya esos elementos, y que con la introducción del níquel titanio, y que a partir de la fabricación de los instrumentos comenzaron esto, ¿no? La propuesta de instrumentos de diseño cuadrangular, triangular, romboidal, helicoidal, doble hélice, triple hélice, Sendoline, que estos son muy populares hoy en día por el tipo de movimiento recíproco. Ya hablaremos un poquito acerca de eso, ¿no? O instrumentos, como mencionaba, muy agresivos, ¿no? La metalurgia como tal se ha involucrado desde siempre en esta fabricación, y sí, por razones de patente, cuando un fabricante le cambia simplemente el tiempo de temperatura del tratamiento térmico, o cambia el diseño o la conicidad, listo, puede lanzarlo al mercado. Entonces, por eso, y hasta se han dado a la tarea muchos productos de decir que es igual al Wave Gold, o que es igual al ProTaper, o que son similares porque son muy similares. Sin embargo, cambian uno o dos elementos muy pequeños, quizá en el tratamiento térmico, y listo, salen al mercado, porque no es una copia idéntica. ¿Okay? Entonces, por eso se ha permitido. Dentro de las ventajas, pues es con estos instrumentos mecanizados, con tratamientos térmicos, con tratamientos de níquel titanio, o con aleaciones de níquel titanio, pues permite generar preparación de conductos radiculares más efectivos, con el objetivo de reducir ese tiempo de trabajo, y que también, y que quizá lo que antes utilizabas, no sé, 40 minutos en instrumentar, o una hora,
que hoy en día sea 15, 20 minutos y el resto del tiempo lo utilices para desinfectar, quizá utilizando ácido etildeamino tetracético activado con ultrasonido o alguna fase tal de limpieza, que además de la limpieza mecánica, le implementes a la limpieza química y sea más eficiente tu procedimiento. Ese avance de la metalurgia, pues evita eso, ¿no? La resistencia a la fatiga, evita también, nos permite o trata de evitar que existan pues, accidentes. Dentro de las ventajas también, evitar el desgaste innecesario de las paredes dentinarias. Quienes hemos sido de parte de esa generación o quienes hemos utilizado instrumentos desde los primeros, que era Profile, GT, ProTaper, ProTaper Next, después surgen los instrumentos que cada vez eran con conicidades. Entonces nos fuimos de conicidades 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10 hasta 0.12. Hubo una época en la que endodontia era igual a post y corona. ¿Por qué? Porque eran brocas, eran conicidades 12, cada milímetro aumentaba 0.012 la conicidad del instrumento, entonces eran de verdad brocas que trabajaban dentro del conducto y que dejaban conicidades o ensanchaban demasiado el conducto. Entonces hubo una época en la que endodontia era igual a post y corona. Hoy en día nos damos cuenta cómo los mismos fabricantes se fueron de conicidades 2, 4, 6, 8, 10, 12, y ahora vamos de 12, 10, 8, 6, 4, otra vez vamos. Entonces todos los sistemas nuevos nos estamos dando cuenta cómo otra vez regresaron a conicidades conservadoras, donde traten de conservar la morfología, evitar la transportación apical y evitar ensanchar demasiado los conductos radiculares de forma innecesaria. Y dependiendo del caso, ¿no? Si es una pieza vital, si es una pieza necrótica con lesión apical, va a depender de cada caso, ¿no? Pero hoy en día los sistemas están regresando a conicidades muy conservadoras con esa intención, porque se dieron cuenta que no era necesario ensanchar demasiado los conductos radiculares, porque nos llevaba a otro tipo de procedimientos o incluso a fracasos por ensanchar demasiado, ¿no? O por querer pasar curvas con conicidades demasiado amplias. La intención siempre va a ser eso, ¿no? Mantener la configuración radicular, que la morfología del conducto sea lo más conservadora posible, siguiendo la morfología. Bien, entonces hablemos un poquito de esa historia. Edward Maynard, en el año 1938, en Washington, él propone el primer instrumento endodóntico. Ese instrumento fabricado a través de una cuerda de reloj, que era un instrumento flexible. Él se le ocurre entonces fabricar esa lima que pudiera entrar en el conducto radicular. Como sabemos, en la evolución cambia de acero al carbón, las primeras limas, donde la única característica en común era con los fabricantes es que su diámetro era gradual. En eso se pusieron de acuerdo, que fuera una conicidad gradual. No definían qué conicidad, pero eso es lo único que de alguna forma coincidían los fabricantes. Y la secuencia, la longitud, pues cada fabricante hace una propuesta diferente, hablando cuando se fabricaban estos instrumentos de acero al carbón. Pero fue en 1962 cuando John Ingle y colaboradores, en una conferencia, en una conferencia de la Asociación Americana de Endodoncia, él es el primero que dice, no, tenemos ya que ponernos de acuerdo, fabricar instrumentos endodónticos estandarizados que permitan un aumento secuencial y uniforme de los diámetros, que la numeración en décimas sean de milímetros y que tengan una conicidad. Esa es una de las propuestas. Entonces fue en 1976 cuando se crea la Organización Internacional para la Estandarización, por petición de la Asociación Americana de Endodoncia, y generan esto en 1976, la norma de especificación, la número 18, donde ellos hablaban de que ya habían que seguir el fabricante unas normas de publicación. ¿Por qué lo digo esto? Porque los fabricantes de limas digitales o manuales sí se pusieron de acuerdo y generaron normas para fabricación. Desgraciadamente, para los instrumentos mecanizados no hay normas de fabricación. Entonces, cada fabricante toma los elementos, hace una copia, hace algo nuevo, propone algo diferente o hacen secuencias, pero no siguen normas. De ahí la importancia de conocer qué sistemas y que ellos pueden pasar por un proceso porque no hay quien los evalúe. Entonces, pueden salir al mercado sin darse cuenta que tú estás adquiriendo algo que ni siquiera fue probado, ¿no? Entonces, de esta forma, la casa Kerr fabrica los primeros instrumentos, las limas tipo K, por medio de manufacturera instrumental de la casa Kerr, con el objetivo pues, de remover el tejido pulpar, disminuir los microorganismos, es una preparación quirúrgica, principal objetivo, que mantuviera esa morfología de los conductos radiculares, que permaneciera esa morfología, evitar la traslación, la desviación,
y obligó a la evolución de fabricación de instrumentos porque vieron que algunos eran rígidos, primero de diseño cuadrangular, ¿no? Después dicen, no, vamos a fabricar instrumentos de diseño triangular que sean más flexibles, con menor masa metálica y que permitan eso, ¿no? Poder trabajar en conductos con curvaturas más abruptas. Entonces, esto obligó también en que esos instrumentos que eran fabricados de acero al carbón migraran a después fabricarse por acero inoxidable, y después surgen también los instrumentos no tan populares, que son los instrumentos digitales, como son los Nitiflex de Dentsply, de los primeros que surgen, fabricados con níquel titanio. También los hay digitales, ¿no? Pero no se popularizaron tanto porque a la par surgen los motores y con ellos los fabricantes veían un campo mejor de venta, vender kits o blister mecanizados que venderte limas digitales, y que fue con ese objetivo, ¿no? De que sean más rápidos los tratamientos. Entonces, también esto nos lleva a creación de diversas técnicas manuales. Entonces ya se pusieron de acuerdo cómo fabricar el instrumento. Ahora empiezan a fabricar instrumentos que fueran flexibles, y fue así como en 1969 Klim habla acerca de la importancia de la preparación en diferentes etapas. Entonces ya le dicen, no, a ver, hay que seguir una guía donde tú fabriques por etapas el conducto radicular. Para esto, primero instrumentando el tercio apical, y comenzando con una técnica de limpieza por retroceso, técnica telescópica o de retroceso, en técnica ápico-coronal, una técnica de preparación escalonada. En 1973, Fava propone el término preparación biomecánica escalonada. Él dice que el retroceso de los instrumentos debe de ser progresivo y uniforme, y para eso pues debe haber los instrumentos adecuados, ¿no? Entonces, entonces comienzan ahora una nueva generación. Dicen, no, hay que seguir una técnica, y es así como en 1969 Klim propone la técnica, la Step Preparation. Después en el 72 Franklin Wayne, preparación escalonada. En 1974 Schilder propone Cleaning and Shaping, limpieza y conformación del conducto. En el 74 Howard Martin, la técnica de preparación telescópica. En el 75 Brilliant, la serialización, una técnica secuencial. Richard Walton, Stephen Feeling, conformación y obturación. Ensanchamiento escalonado en retroceso en el 79 por Muley. En 1980 Christie, preparación cónica escalonada. En el 82 de Deus habla de una técnica telescópica modificada. López y Acosta en el 86, técnica escalonada en retroceso anatómico. Y es así cuando dentro de ese proceso, Schilder en el 74, es de las técnicas que se empiezan a popularizar más, las de Cleaning and Shaping, y esto se publica, hacia adelante las publicaciones. Esta era la primera publicación que hacen acerca de estas técnicas, y él empieza y dice, no, a ver, espérense, antes no solamente se tiene que trabajar digital, hay que implementar instrumentos mecanizados que nos permitan, que nos faciliten el acceso al conducto radicular. Y él propone la utilización de fresas, las Gates Glidden, con ese objetivo de que un instrumento mecanizado pudiera quitar espolones, las interferencias en el acceso, y que esto facilitara la limpieza o la conformación en el conducto radicular. Y es así cuando estos instrumentos, como comienzan a ver que estos motores con ese control de velocidad, era 35,000 revoluciones por minuto, ya podían generar mayor porcentaje de éxito, dando una conformación de mayor diámetro a nivel cervical, que limpiaran primero el tercio cervical, una técnica crown down, corona apical, que abriera el tercio cervical y que después se fuera, en menor hacia la parte apical, cónico. Después en el 1980, Marshall y Paupin, ellos hablan de la técnica crown down. Primero hay que preparar la corona, ir ensanchando de cervical hacia apical. Entonces pasaron 140 años de que se proponen estas técnicas para cambiar el viejo concepto de instrumentación del conducto radicular, insisto, de una instrumentación telescópica o ápico-coronal, ahora una técnica crown down o corona apical. Pero pasaron 140 años, y es así cuando surgen técnicas de instrumentación corono-apical, como es en el 82. Wayne habla de una conificación inversa, dando la conicidad primero en cervical. En el 82, George acerca de la técnica escalonada en sentido corona apical. Fava en el 83 acerca de la preparación biescalonada. En el 83, Herstein sobre una conificación previa. En el 91 acerca de una técnica híbrida. Berber en el 91 también acerca de una técnica de Oregón modificada. Pero también, como ya empezamos a hablar de esos instrumentos mecanizados, pues también debemos hablar de las piezas, cómo los motores también a través de los años han existido. O sea, no es nada nuevo lo que hoy en día nos presentan las casas comerciales.
¿Por qué? Ya había depende del movimiento, ya existían motores que dieran movimiento rotatorio, cuarto de giro, recíproco, vertical, aleatorio, con oscilación sónica y con oscilación ultrasónica. Desde 1889, William Rawlins, él hablaba acerca de la primera pieza de mano endodóntica para la preparación automática del conducto radicular hace 136 años. En 1912, la compañía Bühler-Rock de 1912 propone uno de los motores, el Endodontic, que tenía una rotación de 360 grados y estos trabajaban a 100 revoluciones por minuto. Ya existía donde se adaptaban las limas digitales o manuales. En 1929, Reis, de la compañía WIH, proponen esta técnica de rotación y vertical. Ellos hace 97 años en Austria proponen este motor y comienzan a tener, así como los taladros hoy en día, ¿no? Que dan un movimiento horario y además de penetración, tracción. Entonces hacían ambos movimientos que permitieran ir conformando y además introduciéndose en el conducto radicular. En el 64 surge el Giromatic de 90 grados. Entonces ya había en el 64 un motor que hiciera un cuarto de giro recíproco, solamente 90 grados en sentido horario, antihorario. Entonces ya existía este motor donde se adaptaba la lima digital, los Endolife de 90 grados de la compañía Say Rolendo, que decían, a ver, si el otro decía 360 grados y penetración tracción, pues voy a inventar uno que sea 90 grados recíproco y además esté haciendo penetración o movimiento vertical. Endolife de M4, también Say Rolendo, con una rotación, dice, no, pero ¿qué tal si le damos menos capacidad de rotación? Ahora en lugar de 90, que sean 30 grados. Y surgen los Endolife de M4, los Endocursor, también con una rotación de 360 grados, también adaptable a una lima digital, los Canal Lader con movimiento vertical y una rotación parcial. Perdón, aquí avanzamos. Y es así también cuando surgen piezas con movimiento aleatorio, como son los Excalibur, con unas de la compañía WH, con una oscilación lateral. Es decir, ya teníamos motores que daban ese movimiento de vibración sónica, ultrasónica, de oscilación sónica, también de ondas vibratorias, también surgen algunos motores. ¿Por qué lo menciono esto? Porque fue hasta 1974 cuando Simon Sibjak, en el Instituto de Investigaciones Dentales del Ejército en los Estados Unidos, dentro del ejército comienzan a fabricar una aleación que durante el momento de la guerra ellos pudieran tener una antena, que esta antena, como sabemos, viajan por ondas, por longitud de onda continua, entonces una antena que pudiera estar muy larga, que pudiera recibir las señales del enemigo, pero que cuando quisieran pudieran doblarla y que al doblar esa aleación, pues no te delatara con el enemigo. Y es así cuando surge el níquel titanio como una propuesta. ¿Con qué intención? Una aleación que fuera más flexible, que fuera resistente a la torsión y con mejores características comparadas con el acero inoxidable. El objetivo, cuando se implementa, primero se implementa en ortodoncia, en el área de la odontología, posteriormente ven la cualidad que esos instrumentos podían, o esa aleación podía evitar errores. En el caso de ortodoncia, que ese metal, una vez que comenzaba a aplicarse fuerza, o más bien cuando se aplicaba en una zona que estaba fuera de posición a los órganos dentarios, que llevara a su posición original, es decir, pasaba de una fase austenita a una fase a otra fase, y que evitar la transportación cuando se utilizan en endodoncia con el objetivo de evitar transporte apical, evitar escalones o perforaciones. Así surgen entonces las limas de níquel titanio, manuales, con evidencia científica positiva, que impulsó el desarrollo de las limas mecanizadas. Vieron que realmente eran muy efectivas, que permitían eso, evitar la fractura o la separación, manteniendo la conformación y teniendo eso, que una capacidad de memoria. También era para generar preparaciones con mayor rapidez dentro del conducto radicular, y es así donde surgen los primeros motores para lo que son las limas mecanizadas, como son el Limatic, que trabajaban una rotación continua a 300 revoluciones por minuto. Entonces, a diferencia de los otros, toda la historia que mencioné de motores que existían para limas manuales, ahora tú tenías ya un indicador donde pudieras tú elegir a cuántas revoluciones trabajarlo, pero todo era en rotación continua, todavía no existía el torque, todavía no existía el movimiento recíproco en estos motores. Bueno, sí había anteriores en otros, pero en este no, para ser adaptado con limas, o sea, ya que ya tuvieran una entrada para una lima mecanizada fabricada por níquel titanio. Y es así cuando surge esta nueva generación de limas activadas mecánicamente. Con el avance de la endodoncia actual, pues evitar tener menor fatiga y estrés del operador, menor tiempo de trabajo
y mejorar la instrumentación. Hoy en día, en la actualidad, tenemos nuevas alternativas con diferentes diseños, diferentes formas en su diseño transversal, en su conicidad y en sus ángulos de corte, para permitir esto mayor flexibilidad y generar conformación y conicidades más rápida y más efectiva, manteniendo la conformación original del conducto y evitando en el níquel titanio tradicional la capacidad de memoria y esas propiedades superelásticas que le confieren al níquel titanio. Y así se puede, cuando hablamos de un tratamiento no exitoso, pues muchas veces debemos ya de culpar al operador, que tenemos todo para hacerlo de forma correcta. Los instrumentos mecanizados debemos de conocer a detalle para optimizar su utilización de estos instrumentos, evitar errores y evitar la fractura o la separación, evitar el estrés torsional o la fatiga cíclica, o ambas, el estrés y la fatiga cíclica que nos lleva a la separación del instrumento. Una vez que el instrumento rota dentro del conducto radicular y esté sometido a torsión o a un estrés, estos instrumentos pueden llegar a separarse si no se tiene el cuidado o cuando estos se atoran dentro del conducto radicular y está trabajando dentro del conducto. Entonces, cuando estos movimientos de rotación son superados, hablando de la resistencia del instrumento, pues va a llevar a la separación, ¿no? Llevando a la fatiga cíclica o la fatiga por flexión. Hablando de la fatiga cíclica por flexión, bueno, la idea es de trabajar en conductos curvos y evitar comprometer el pronóstico del resultado con la separación de un instrumento. Bien, entonces, voy a tratar bueno, vamos a cambiar de presentación. Un segundo. Bien, entonces cuando revisamos la literatura, al revisar la literatura a nivel general, nos hemos dado como en los últimos años las principales, bueno, las publicaciones o lo que va enfocado a la metalurgia, siempre van enfocados a la resistencia, a la flexión o a la separación de los instrumentos. Hoy en día existen muchos sistemas de analizar la calidad o el análisis de estos instrumentos. Por ejemplo, un análisis de elementos finitos que se hace por medio de una computadora y en el cual una vez que se genera fuerza o vibración, se genera a través del calor y el flujo de fluidos, generando con esto una separación, es decir, como un rompecabezas, donde hacen que la geometría del instrumento los subdividen en pequeños fragmentos o elementos como parte del todo, y esto hace que geométricamente hacen una evaluación de cada instrumento y después hacen la sumatoria para obtener resultados. Entonces es una forma de hoy en día de evaluar, es una forma de evaluar los sistemas. Bien, otros sistemas que evalúan la separación o la fractura, pues es a través de utilizar dispositivos especiales que evalúen esa separación a través de dispositivos que lo someten a un estrés, a un movimiento continuo. No voy a detener tanto en esto para irnos a hacer la clasificación de los instrumentos como tal, o la generación o la fabricación, que es lo que queremos ver. Entonces, hablando de la evidencia científica, nos muestra cómo reduce la incidencia en la fractura o la resistencia a la fatiga cíclica o torsional, manteniendo la morfología. Esto es importante, elegir el sistema adecuado para que el operador se capacite de forma correcta, con conocimiento acerca de lo que tiene en sus manos y y manejarlo de forma adecuada. Hoy en día, si ustedes solamente ponen la palabra lima, endodoncia, van a aparecer miles de propuestas. Tenemos cuantificadas más de 180 sistemas que están hoy en día, hasta lo que conozco hoy en día, 180 que están en el mercado, sistemas de instrumentación. Es decir, cada compañía tiene subdivisiones donde te muestran cualquier cantidad, ¿no? Bien, entonces hablemos de los instrumentos. Los instrumentos mecanizados de níquel titanio, a partir de 1992, cuando surge la propuesta de utilizarlos en instrumentos mecanizados, entre ellos los Profile, los Lightspeed. En 1992 surgen los primeros instrumentos, comienzan a utilizarse motores como el Ultimatic, que trabaja 300 revoluciones. Dentro de esa historia también debemos hablar del tratamiento de electropulido. Fue en 1999 cuando comienzan a hacer acabados de la superficie del instrumento que le quite las mermas, las impurezas, las imperfecciones, y que en ese electropulido te permita o evite el atascamiento o esa fatiga cíclica o torsional del instrumento o la fabricación como tal, en el diseño. Entonces comienza también, en 1999 surgen estas propuestas de electropulido.
así como los instrumentos de los accesorios de los coches, pues ustedes ven los mangos, el instrumental que utilizamos, no sé, el explorador de conductos, de operadores, lo que sea, ese acabado de superficie que ustedes ven, ese es un electropulido. Ese tipo de electropulidos también los empiezan a implementar y lo que hace es eliminar el metal de una pieza, elimina las impurezas aplicando una corriente eléctrica. Y para esto utilizan también, los sumergen en electrolitos que son capaces de conducir una corriente eléctrica. Aquí un ejemplo de cómo se somete un instrumento que es poroso o que no tiene ese acabado de superficie. Los átomos de metal son removidos una vez que se someten a ese electropulido, a ese cambio de temperatura, o ese cambio eléctrico más bien dentro de ese electropulido, dentro de ese tratamiento térmico, con los electrolitos. Entonces se someten, se coloca dentro, se hace el circuito como tal, y en esa descarga eléctrica los átomos son removidos. Entonces cuando alguien les dice, es que mi instrumento es el mejor porque tiene un acabado de superficie, se refieren a esto, que les quitan las impurezas o que lo dejan no tan poroso el instrumento, que quede un electropulido mucho mejor para que sea más eficiente. A esto se refieren cuando se habla de un electropulido, ¿ok? Después hay una nueva era en el 2007, donde comienzan a hablarse ya de tratamientos térmicos. Tratamientos térmicos generados al instrumento, es decir, una vez que ya sea antes o después de haber sido fabricado el instrumento, tratamientos de premanufactura o postmanufactura, antes de su fabricación o darle el tratamiento como tal, las aristas de corte, ya sea antes o después, y surgen en el 2007 los tratamientos térmicos por premanufactura o postmanufactura, dependiendo antes o después. Y comienza esto, los tratamientos térmicos son tratamientos donde el níquel titanio son sometidos a condiciones bruscas de temperatura alta y repentina. ¿Okay? Cambiar de frío a caliente, o calentar y mantener a una temperatura constante, o calentar y enfriar bruscamente, entonces eso es lo que nos da la característica que en la superficie del instrumento sea gold, o sea blue, o sea pink, no hay más. Todos esos instrumentos que ustedes ven que tienen el color azul, el verde, perdón, no el azul, perdón, el verde, el amarillo, el morado, no existen tratamientos térmicos que nos den estos acabados. Entonces, ya, hay que ser críticos. Cuando tú tengas un instrumento que tenga como un arco iris y digas, es que todos son tratamientos térmicos, cada milímetro tiene, no existe, eso no puede, no es posible que tengas esto, porque ahorita vamos a hablar acerca de cómo hacen los acabados de los tratamientos térmicos, y se van a dar cuenta cómo no es posible, o eso que creíamos que no era posible, hasta que por ahí saca una nueva historia donde un instrumento tiene doble tratamiento térmico, pero tienen gold y tienen gold en la punta y tienen blue, o tienen gold en la punta y tienen pink. Eso sí es posible, pues. Pero el verde, el morado, el amarillo, no son colores de tratamientos térmicos, ¿ok? Entonces, es el primero que debemos de hablar de esto. Entonces, cuando alguien tiene tratamiento térmico, sí, un tratamiento térmico a lo mejor está en fase R, o a lo mejor tiene un tratamiento de acabado de superficie, otra cosa, pero no es posible que tengas tantos. Entonces, hablando de un tratamiento térmico, es importante, o las variables en las cuales los fabricantes se basan para hacerlos diferentes es el tiempo de permanencia, cuánto tiempo generan ese calor en el instrumento, la velocidad y la presión con la que se genera. Para esto, hablar de las propiedades mecánicas. Entonces, si alguien lo sometió a una temperatura de 180 grados y el otro lo sometió a 182, listo, es totalmente diferente, porque ya fue fabricado con otro tratamiento térmico. Y si además de esto le sumes 0.05 de níquel y le quitas 0.05 en el titanio, comparado con el níquel, pues ahí es donde el fabricante se toma para decir, mi instrumento es nuevo y es totalmente diferente, aunque sea muy parecido a los otros. Pero los tratamientos térmicos pueden ser antes o después de la manufactura. Fue en el año de 2016 cuando comienzan a hablarse, cuando Coltene lanza un instrumento que habla de tratamientos de electrodescarga. Entonces comienzan ahora a hablarse de esto, y entre ellos tenemos los HyFlex CM. Esta fecha es muy importante. Estamos hablando hace 9 años atrás, donde de verdad drásticamente se vino un cambio radical en la fabricación de los instrumentos. Por este tratamiento de electrodescarga, este tratamiento térmico, ellos hablaban de un cambio en el DNA del instrumento. No es un cambio del DNA, simplemente es un cambio en la metalurgia como tal, o en los cristales metalográficos del instrumento, cómo son fabricados. Entonces, es ahí donde se someten o vienen cambios importantes, además dando diseños que permitieran
vean, con un acabado de superficie que aquí, si ustedes se fijan, son aristas de corte fabricados por trefilado. Entonces comenzamos a ver ciertas cosas donde, de acuerdo a la capacidad de memoria, los instrumentos son fabricados totalmente diferentes. Estoy hablando hace 9 años, una nueva generación, la cual, pues hoy en día, por todo, quizá los nuevos que están aprendiendo ahorita endodoncia, pues se les está facilitando muchísimo la endodoncia por esto, porque ya pasaron por toda una serie, ¿no?, de pruebas. Entonces, hablando de la metalurgia, como mencionaba, perdón, la aleación de níquel-titanio originalmente tenía un componente de 49% de titanio por un 50% de níquel, y así lo vemos en las primeras publicaciones. Esta fue hecha en el año 2014, donde veíamos esto, ¿no?, que el porcentaje era el 50.85 de titanio comparado con el níquel, haciendo las pruebas de EDS. Esto es lo que nos arrojaba el microscopio electrónico de barrido. Y así comparamos con algunos otros sistemas como HyFlex, y así fue la evolución. Bueno, estudios que toman en cuenta la metalurgia. Pues hoy en día la metalurgia es evaluada mencionando o evaluando el avance o desarrollo de nuevos sistemas de manufacturación con tratamientos de aleación para lograr aumentar las propiedades. Y así encontramos que a partir de estas nuevas generaciones han surgido una gran cantidad de sistemas o de evaluaciones o de estudios que nos hablan de esto, ¿no?, de cómo el instrumento es evaluado en todas sus características de aleación, del acabado de superficie, de lo que es la microfractura de los instrumentos también, por medio de estudios especiales. Entonces, aquí un poquito reiterando lo del nitinol, no me voy a tener mucho. Deformación elástica, creo que también no vale la pena esperarme demasiado a describir cómo es la separación. Hablando de la deformación plástica, deformación elástica. Bien, avanzo un poquito más. Bien, entonces, hablando de los efectos de memoria, los primeros instrumentos, pues se buscaba esto, que tuvieran superelasticidad, un efecto de memoria, y que al momento de aplicar la tensión, estos cambiaran de fase. Con los tratamientos térmicos, hoy en día, pues esta energía, hasta un 8% más de energía puede ser cambiada o absorbida. De níquel-titanio cambió ¿qué es lo que hace el níquel-titanio? Una vez que el instrumento se somete a un estrés, lo que hace es cambiar de posición sus átomos. Y con esto, llevando por nombre la fase cristalográfica. Esto es muy importante mencionarlo, porque esa fase cristalográfica es lo que nos va a llevar a comprender cómo es la fabricación de estos instrumentos. Entonces podemos decir que los instrumentos que tenían esa capacidad de memoria eran fabricados en una fase que se le conoce como austenita, donde todos sus átomos estaban perfectamente alineados. Pero una vez que el instrumento era sometido a un estrés, a una curvatura abrupta, por una rotación continua dentro de un conducto con una morfología abrupta o una curva, este instrumento, una vez que se sometía a estrés, pasaba a otra fase, que es la martensita. Entonces, ¿qué hacían sus átomos? Desalinearse, y es donde venía esa parte de protección. Claro, con un límite, ¿no? Hemos hecho muchos estudios para ver hasta dónde resiste un instrumento, pero hace esto. Entonces, están los átomos alineados, cuando se somete a una curva, se desalinean para protegerse, y una vez que regresa el instrumento, o sale el instrumento del conducto, regresa a su posición original. Si entendemos esta parte, vamos a entender cómo se comporta un instrumento con tratamiento térmico, que es totalmente al revés, ¿ok? No tiene ya nada que ver con esta producción de los instrumentos de níquel-titanio tradicionales. Se siguen fabricando como los ProTaper, siguen habiendo en el mercado instrumentos por su calidad, porque ahí están, porque funcionan bien, y porque hay practicantes o hay endodoncistas que les funciona perfectamente con estos sistemas, pero hoy en día, después de este tratamiento térmico, se rompen estas fases cristalográficas. ¿Okay? Entonces, esta austenita, que estaban todos los instrumentos alineados, se desalinea para convertirse en una fase martensita, regresan a su posición original una vez que se deja de tener ese estrés, regresando a su fase austenita. Entonces, esa fase austenita, los átomos se encuentran dispuestos en posición simétrica, en su fase original, y cuando se someten a una temperatura, estos instrumentos de níquel-titanio, es donde van a pasar de estar rígido el instrumento, después de estar rígido, duro, con una superelasticidad, tienen una estabilidad a altas temperaturas y una estabilidad a bajos valores de tensión. Estos instrumentos, después que se estresan, pasan a la fase martensita. Esa fase es donde se supera sus límites de elasticidad, como mencionaba. En los instrumentos de níquel-titanio convencional, al ser sometidos en el conducto, al estresarse, ese instrumento
cambia de fase, cambia a martensita. Entonces esto hace que se supere sus límites elásticos, llevando a donde los átomos se deforman, sufren una simetría en la posición, en una forma de cizalla o de sierra, y esto, una vez que se retiran, van a regresar a su fase original cuando regresan a la temperatura ambiente, es decir, cuando aquí se estresan, ya sea por el calor, por la fricción, por el estrés, pasan esa martensita, esa fase martensita, pero una vez que regresan a su posición, regresan a su posición original. La martensita, pues en esa etapa, cuando está sometido a estrés, a esa carga, se convierte, es un instrumento que es dúctil, maleable, que se deforma con facilidad, da una estabilidad a bajas temperaturas y da una estabilidad a altos valores de tensión. Por eso, entonces por eso que en la fabricación de los instrumentos va a depender si este instrumento es fabricado en fase o en estado austenita o en estado martensita. Insisto, de 9 años hacia acá, muchos de los instrumentos ya son fabricados en fase o en estado martensita, ya no en austenita. ¿Ok? Bien, entonces esa nos da la diferencia microestructuralmente y va a dar la disposición de las partículas y dependiendo de la fase de fabricación. Bien. Entonces, hablando de la metalurgia, cuando el níquel titanio, bien, cuando el níquel titanio es cambiado, es decir, si eran 51 por 49 por 51 de níquel con titanio, y esto es sometido, cambia hasta un porcentaje con 1, 2, 3 porcentajes, cada porcentaje de níquel titanio que se altere, cambia drásticamente en la resistencia de un instrumento. De ahí la importancia que la aleación, cuando se hacen los estudios de cuánto níquel y cuánto titanio tiene cada instrumento, pues es importante conocerla, porque así vamos a saber si ese instrumento puede ser sometido a más estrés o no. También es importante para generar el cambio de austenita a martensita, cuando se genera cuando se aplica tensión. Entonces nos vamos a esta tercera etapa, que es ya la metalurgia de la aleación de níquel-titanio, cómo ha cambiado, entonces cómo se fabrican esos instrumentos. El proceso de metalurgia juega un papel importante hablando de las propiedades mecánicas de la aleación, sobre todo por el procesamiento que se genera. Esa aleación de níquel-titanio se genera por medio de fusión, ¿ok? Pero esa fusión existen varias técnicas de fusión. Dentro de las técnicas de fusión hay una que se conoce como inducción al vacío, donde se colocan el metal fundido en un crisol, realizando con esto el grafito al vacío. Se requieren temperaturas a partir de 800 grados centígrados. ¿De acuerdo? El níquel tiene su tiempo de fusión, el titanio también. Ahorita vamos a hablar acerca de esto y cómo en esta aleación, cómo cuando se hace el tratamiento térmico, no se funde nuevamente el metal, pues porque se somete a un tratamiento térmico, pero sin llegar a esas temperaturas de fusión. ¿Ok? Entonces, es importante, esta es una forma de fabricar la fusión por inducción al vacío a través de un crisol, donde las barricas de níquel con titanio se fusionan y con esto se logran controlar la temperatura. Estas son utilizadas por algunas empresas, las más importantes que les venden. También esa es otra cosa, el níquel titanio no es tan fácil producirlo. Aquí hemos hecho algunos intentos, aquí en la Universidad de Michoacán, de hacer el níquel titanio. Sí se puede, pero no logramos esa pureza, ¿no? Esa pureza del níquel titanio. Hay algunas compañías como Smart Materials en New York y Furukawa en Japón, que son los principales proveedores de níquel titanio a las grandes empresas. Entonces, aunque digan, y níquel titanio es diferente, casi todo no puedo decir que todas, pero muchos de los fabricantes les compran el níquel titanio, esa aleación, para fabricar sus instrumentos. No fabrican su propio níquel titanio. Son resultados de lingotes muy homogéneos. Hay otra técnica de fusión que se le conoce como arcos al vacíos. Estos no requieren un crisol ni ser sometidos a 800 grados centígrados. Estos generan una fuente de calor dentro de un horno. Esto se realiza por medio de este horno. Entonces, esta fusión por arco al vacío, a diferencia de un crisol, es a través de un molde de cobre, y esto hace que se produzcan múltiples ciclos de fusión, teniendo un mejor control de temperatura y el número de veces que se funde la aleación. Este genera una aleación mucho más limpia, una aleación de mucho mejor calidad. Y también existe otra técnica, que es la técnica de inyección de metal por técnica de pulvimetalurgia, los cuales los metales se forman en polvo y estos se someten como una especie de un molde, donde este polvo se somete a una temperatura y por inyección hasta fabricar en moldes pues los diferentes elementos. Este proceso mecánico juega un papel muy importante en los tratamientos térmicos, ya que lo que buscan es liberar los contaminantes, que sea más homogéneo el níquel y el titanio, que sea más uniforme.
y que esto nos permita tener un control de la temperatura de los metales y que genere una aleación distinta o con mejor calidad que cualquiera. Bien, entonces hablemos un poquito de esto, del diagrama de transformación. Todos los elementos, todos los metales tienen una temperatura de fusión. En el caso del titanio se funden a 1670 grados centígrados, el níquel a 1455 grados centígrados. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, por sí solos, el níquel tiene un índice de fusión de temperatura 1670, mientras el níquel de 1455. Si estamos hablando que níquel titanio es equiatómico y se someten a una fusión o una aleación en ambos, por lo tanto, si fuera un 50% de níquel con titanio, estos instrumentos son generados a través a una fusión de 1310 grados centígrados. Y ahí la variable, si tiene 51% de níquel por 49 de titanio, pues la balanza se nos cambia un poquito y quizá ya no serán 1310, sino 1300 grados centígrados. Si entendemos esto, vamos a poder entender cómo es en este equilibrio de esa proporción, cómo es que se somete los instrumentos a tratamiento térmico. Entonces, hay un equilibrio, sabemos cuál es su etapa de fusión o su temperatura de fusión independiente, la temperatura cuando es equiatómico del 50 por 50, que son 1310 grados centígrados. Por lo tanto, para que un instrumento pueda ser sometido a un tratamiento térmico, depende del níquel y del titanio que contengan. Estos pueden ser sometidos entre 600, y aquí está mal, hasta máximo 1400 si tuviéramos más cantidad de níquel, pero más o menos entre 600 a menos de 1300, porque si no, entonces se fundiría el instrumento. Entonces, de ahí cuando hablamos de un tratamiento térmico, ya saben ustedes que tiene que ser entre 600 a 1250, y dependiendo de la temperatura y dependiendo de cuánto tiempo se tenga ese proceso de calentamiento, es lo que nos va a generar si el instrumento es gold, es blue, es pink, bueno, no sé si existe otro más, o está en fase R, que está en medio de los dos, que ni es blue ni es gold, entonces lo que son fase R. Entonces, desgraciadamente, digo, no, así como existían las normas de fabricación de instrumentos digitales, en el caso de instrumentos mecanizados de níquel titanio, no existen normas de publicación. Los únicos que medio se involucran en esta fabricación es la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, la Sociedad Americana o Internacional de estas normas, y lo que hacen es, en esta tecnología, lo que hacen es cuantificar la variabilidad de la aleación, controlar, hablando de la fabricación, no el diseño, no la conformación, y controlar las pruebas de la aleación de níquel titanio. Estos en todo tipo de materiales de tratamiento o de dispositivos médicos, es decir, no enfocado en endodoncia, no enfocado a la odontología, sino de cualquier material, ya sea, no sé, cualquier parte del cuerpo de titanio, de cualquier clavo, cualquier cosa que se utilice para el cuerpo, ellos son los que de alguna forma intervienen, pero no en la fabricación de instrumentos de limas, no existe. Entonces, ¿cuál será la función, su función biomédica? Pues se puede realizar tratamientos posteriores a su fabricación de limas de níquel titanio, ya sea antes o después de su fabricación. Importantes, si recordamos, las limas digitales o manuales, existen dos formas de fabricación, por torsión o por trefilado. ¿Ok? Por trefilado, las limas K, si se acuerdan, las limas tipo K, conos superpuestos, esas son fabricadas por trefilado, una cuchilla de corte que va haciendo el corte, que va haciendo las aristas. Por eso es un instrumento extremadamente rígido, que a lo mejor servirá para desobturar, para instrumentar dientes inmaduros, con conicidades muy amplias, para debridar el conducto, pero que no pueden ser sometidos a curvaturas. Y si recordamos, los instrumentos digitales, los otros son sometidos por torsión, porque el acero inoxidable así lo permite, fabricarse, torcer el instrumento para generar las aristas de corte. ¿Ok? Pensando o analizando, ¿ustedes creen que un instrumento que es sometido a estrés, a curvatura, que pasa de una fase austenita a martensita, que tiene capacidad de memoria, puede torcerse? No se puede. Por lo tanto, todos los instrumentos de níquel titanio fabricados con esa capacidad de memoria, con ese níquel titanio convencional, con ese tipo de producción, no podían ser sometidos a torsión, porque tenían capacidad de memoria. ¿Ok? Entonces, a partir de que surge el tratamiento térmico, cambia la historia, porque ahora sí nos permite
evitar que una arista de corte, una cuchilla de corte haga la parte activa, porque se puede someter a torsión, porque ahora están en fase martensita los instrumentos. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender que los tipos de aleación, hay tipo de aleación convencional, con tratamiento térmico o con tratamiento de superficie. También hay variables cuando hablamos en la fabricación de instrumentos, en su diseño, en esa parte transversal. Aunque no existe una clasificación, en el 2017, hace 8 años atrás, Renato de Toledo, Renato de Toledo, Mario Roberto Leonardo, lanzan una publicación acerca de tratamiento de conductos radiculares, donde tratan medio de ya clasificar los instrumentos sin encargo de alguna asociación como tal, pero ellos tratan ya de dividir el instrumental mecanizado según el vástago utilizado por su fabricación, según el vástago, según la parte activa. Entonces ya empiezan a hablar de algunas clasificaciones, ¿no? Y se mencionan ya de la fabricación, primero, níquel-titanio convencional, fabricados como esa primera generación, una segunda fabricados con níquel-titanio, pero que están en fase R, que no están, ni son blue, ni son gold, están en fase R. Después los instrumentos con níquel-titanio, los M-Wire. Después la cuarta generación fabricados con CM-Wire. Quinta generación fabricados con tratamiento gold. Sexta generación, tratamientos blue. Octava, tratamiento pink. Y últimamente hay otros fabricados con más de un tratamiento térmico, que llevan el blue y el gold en la punta, o el pink y el gold en la punta. Lo hizo SARC, y ahora que tuve la oportunidad de andar por allá en China con Baker, ya tienen también sus instrumentos. Entonces ya van a empezar a surgir por todos lados, ya lo verán, porque ya están producidos, ya van a empezar a caer en el mercado acá en México o en todas partes. Y hay por ahí los Max Wire, que dicen también que tienen un acabado diferente, y vamos a hablar un poco de ellos. La primera generación, la convencional. Ya, extendernos, no sé. Dijeron que 1 hora, pero tú dime si me puedo extender, ¿hasta dónde? ¿Diana? ¿Me sigues? Todavía tenemos unos 10 minutos más. Bueno, trato de, igual así comido de rápido, seguir hablando para tratar por lo menos de ver las generaciones, ¿no? De cómo son. La primera generación son instrumentos fabricados con níquel titanio convencional. Ese níquel titanio, como lo he mencionado, que atómicamente 49% de titanio por níquel del 51%. Esa primera generación que viene a desplazar de alguna forma la preparación manual por acero inoxidable, una preparación mecanizada por níquel titanio, con esa característica, capacidad de memoria, de elasticidad, de flexibilidad, y que el instrumento pasaba de una fase austenita y que al momento de ser estresado pasa a martensita, dejando de dar estrés, regresa a austenita. ¿Okay? Entonces esa es la primera generación. Hay un tope, digo, depende de la literatura. Hay algunos que mencionan 49-51, 45-55, están en esos parámetros. No he encontrado a alguien que se dispare más en ese rango, ¿no? De 45-49, 51-55, hablando de la aleación, y sí, más o menos por ahí andan en los estándares. Recordemos, en la fase cristalográfica, cómo va a depender, si tiene un porcentaje más de níquel o uno menos de níquel, cómo cambia drásticamente el comportamiento del instrumento. Entonces, va en ese parámetro. Estos instrumentos, la temperatura de austenita final es de 31 grados centígrados. Estos instrumentos se encuentran, como mencionaba, en fase austenita, en su fase inicial. Pueden ser sometidos a esa deformación plástica, de austenita pasar a martensita, de martensita regresar a austenita. No cuentan bueno, tienen ese control de memoria. Hablando de ese control de memoria, como tal, fueron fabricados por esta. Las reacciones cuando son sometidos al estrés, es cuando cambian de fase. Y estos instrumentos, como mencionaba, como estos instrumentos no eran posibles someterlos a torsión, pues entonces teníamos ya el níquel titanio, la parte o la barrica, y de ahí ser trabajados por tallado o por trefilado para poder fabricar la parte activa. Y es ahí, estas rayitas que ustedes observan, pues es eso, son las marcas del trefilado, son las cuchillas de corte que dieron la parte activa. Entonces, esta es una forma de nosotros saber hoy en día si el instrumento fue fabricado por torsión o por trefilado. ¿Okay? Estos instrumentos no podían ser de níquel titanio sometidos a torsión, a diferencia del acero inoxidable, las limas tipo K. ¿Okay? Hablando de la manufactura, juega un papel muy importante, hablando de qué proporción de metal tiene, la temperatura de fusión, así como el diámetro del vástago.
con un porcentaje de variación de ese níquel o de ese titanio, va a cambiar hasta un 100% la temperatura de fusión. Esto lo causaría si esto se sometería a una temperatura. Entonces, por eso, también la temperatura o la resistencia de temperatura del instrumento varía dependiendo de ese níquel y de ese titanio de que fue fabricado ese instrumento. Esos cambios en esas propiedades físicas es común. Entonces, dentro de esos instrumentos podemos hablar de los profiles, como sea 04, 06. En esa década también estaban los instrumentos, por ejemplo, los Lightspeed, después están los Greater Taper, están los Quantec, los ProTaper, los M2, de los más comunes. Después, se generan los instrumentos con un vástago tratado con un tratamiento posterior. Empiezan a dar ese tratamiento a la metalurgia de la aleación de níquel-titanio para de alguna forma con ese tratamiento romper cristalográficamente ese instrumento rígido que estaba en fase austenita. Entonces, ellos no cambian el DNA, sino cambian realmente la resistencia, transformando esa fase cristalográfica y convirtiéndola de austenita, a irla llevando a martensita. Hay tratamientos que se pueden realizar con trabajos en frío, en caliente, por maquinado, por tratamientos de superficie, por tratamientos térmicos, hablando de vástagos tratados con tratamientos térmicos o con tratamientos de superficie. Bien. Y así podemos encontrar la fabricación y diseño de los instrumentos, pues va a variar dependiendo de cómo fue su fusión, cuánto níquel-titanio, qué tratamiento tiene y qué acabado de superficie tiene. Para esto mejorar sus propiedades, buscando esto, la mayor resistencia y evitar la fatiga o la separación del instrumento al ser trabajados. Bueno, hablando de los procedimientos, también existen cambios de temperatura, ya sea por tratamiento térmico o por tratamiento de superficie. Entonces, hablemos de tratamientos térmicos. Estos cambian microestructuralmente la aleación, cambiando la matriz de la fase cristalográfica, que ya les explicaba, el níquel, titanio y su tiempo de fusión. Entonces, esta aleación, los instrumentos de austenita inician en fase martensita y después van a cambiar, convirtiéndose en austenita, logrando transformar la posición de sus átomos, evitando con esto la deformación o la separación. Y existen también tratamientos térmicos que se pueden hacer antes del diseño o después del diseño del instrumento, ya sea cuando está solo el vástago, se hace el tratamiento antes de hacer la activación o la fabricación de las aristas de corte, o instrumentos que son fabricados ya que se hizo las aristas de corte, después se someten a realizar el tratamiento térmico. Y entonces podemos, antes de tallado, por mencionar algunos, por ejemplo, los SemWire, los ProTaper Next, tienen ese tipo de tallado antes, o ese acabado de superficie, antes de ser fabricadas las partes activas. Después de haber sido tallados, un ejemplo de ellos, el Wei-Wan Gold, que si mostrar imágenes, vemos cómo tienen un acabado de superficie casi perfecto, las aristas de corte, muy rara vez encontramos mermas, encontramos imperfecciones, ¿no? Y hay algunos sistemas en los que sí llegamos a encontrar. Entonces, hablando de tratamiento de superficie, es esto. Estos son tratamientos que se realizan a los instrumentos para tratar de quitar estas impurezas que nosotros observamos, estas mermas, ya sea inclusión de material o cualquier defecto de fabricación que pudiera tener. Y con esto mejorando el acabado y tratar de eliminar cualquier impureza o en su superficie, como aquí encontramos, ¿no? Algunos mermas en esta superficie. Aquí también vean en el punto número 1 como aquí hay un pequeño escaloncito. Bueno, entonces esas imperfecciones, estas superficies, estas imperfecciones pueden ser la causa. Este es un instrumento fracturado separado y vean cómo hubo la deformación. Esto es la deformación plástica. Vean cómo el instrumento como si se estirara, ¿no? Cuando observamos ya este instrumento fracturado. Y aquí encontramos algunas imperfecciones que seguramente estos llevaron a esta separación del instrumento. Entonces, ya sea presencia de grietas o alguna imperfección, pueden llevar a esto. Los acabados de superficie, por ejemplo, el electropulido, consiste en procedimientos electroquímicos, como aquel que les mostré, donde hay una descarga eléctrica a través uy, se me olvidó el nombre, a través de algún producto que nos permita ser transductor o transportador eléctrico y hacer este acabado de superficie. Hay algunos que se les hace un recubrimiento a través de dióxido de titanio para buscar minimizar estos detalles. Lo que hacen es hacer una disolución iónica de estas imperfecciones y que los dé resistencia a la corrosión, así como una resistencia a la fatiga.
Los tratamientos de superficie también hay exposición a filamentos calientes de plasma, por ejemplo estos. Si ustedes, no sé si han observado, no sé, hay instrumentos que tienen este acabado en la superficie que es como dorado, no es en realidad que tengan un tratamiento gold. Entonces hay que tener mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro, no todos los instrumentos dorados tienen tratamiento gold. Hay algunos instrumentos que son acabado de superficie, pero en la superficie tienen una capa de nitruro de titanio sobre este instrumento. Entonces hay que también saber identificar cuando un instrumento es gold o tiene un acabado de nitruro de titanio en la superficie dando ese color dorado, ¿de acuerdo? Entonces, sí, muchos, así tú llegas al expositor y te dice, es que este instrumento es gold, y tú lo dices, no, esto no es gold. ¿Cómo te atreves a decir? Porque no es gold, esto tiene un acabado en la superficie, tiene nitruro de titanio, así como estas fichas, estos instrumentos son. Entonces, es un material cerámico que se coloca en la superficie y no sé, deben de tener instrumentos por ahí que, no sé, cucharillas de dentina o exploradores, no sé, que tienen ese acabado dorado, que es similar al oro sin ser tratamiento térmico, ¿ok? Solamente es un acabado en la superficie y no es una pintura, es una cerámica que se coloca en la superficie, sin que sea un tratamiento que se haya sometido a un tratamiento térmico. Exposición a filamentos calientes a través de nitruro de titanio da mayor eficacia, mayor eficiencia de corte, más resistente, es más resistente y se desgasta con hay menor probabilidad de desgaste. Después surge otra generación, los instrumentos 2 fase R. Es el primer instrumento que se propone con tratamiento térmico. ¿Se acuerdan esa etapa de fusión no menor a 1300 grados? Entre 1600 a 1300 grados centígrados, pues se comienzan a hacer esto, a darle un tratamiento, un calentamiento al instrumento, sin llevarlo a esa etapa de fusión, para que romper atómicamente esa fase cristalográfica, convirtiéndolo ya no en un instrumento que era austenita a martensita. Y es así como surgen, como mencionaba en el 2007, hace 18 años, los instrumentos de Cyber y son los primeros que rompen con esto, ¿no? O que comenzamos a tener este tipo de acabados, que son los instrumentos de fase R. Primero surgen los Twisted File, Adaptive, después los K3XF, también de Cyber, y en ellos sí veíamos una especie de arcoíris. Ustedes veíamos como varios colores en ese tratamiento térmico, si los han observado como tal, a diferencia de otros que han surgido recientemente que solamente tienen esa capa de nitruro o tienen ese acabado de superficie con un color, generándole un color que no tiene el tratamiento térmico. Entonces, estos instrumentos en fase R, estos están en una fase intermedia entre austenita y martensita. Ni son una cosa ni son la otra, están justo en medio de las dos. Es decir, que ni es rígido, ni es totalmente el instrumento en martensita, que esté totalmente deformados sus átomos, como son los instrumentos, los gold, los blue o los pink. Entonces, estos fase R están en una fase intermedia entre ambos. Los instrumentos en esta fase, pues, comenzamos a ver que eran resistentes a la fatiga, que daban mayor resistencia, mayor flexibilidad, y de alguna forma también anulaba las marcas de fresado. Veíamos cómo ya no era necesario, por eso, porque lo que mencionaba, ya permitía fabricarse por torsión, ya no tanto por trefilado, y comenzamos a ver esto, ¿no? Que al ser sometidos por torsión, cada vez veíamos menos esas marcas de trefilado que en algún momento pueden ser la causa de esa fatiga cíclica o torsional dentro del instrumento. Entonces, los instrumentos fabricados con un vástago de níquel titanio convencional, se les realiza tratamiento térmico, y una vez que se les realiza el tratamiento, someterlos a torsión para tener esa parte activa. Entonces, ¿qué dicen algunas casas comerciales? Que el hecho que ese instrumento, una cuchilla de corte, no esté desgastándolo, lo hace más resistente. Sí, puede ser. Pero hay también quien dice lo contrario, que al ser sometido a torsión, le quita resistencia al instrumento. Son dos teorías, dos conceptos diferentes, comparado níquel titanio convencional con esta nueva historia de instrumentos con tratamiento térmico. En este proceso se mantienen en fase R y se aplica nuevamente tratamiento térmico para volver a su fase austenita. Entonces, si recuerdan, en su etapa, cuando lo calentaban con un encendedor, ¿no? Te enseñaban el instrumento deformado, y luego lo calentaban y ya se enderezaba, ¿no? No era magia, no era ilusionismo, era cambio de fases de martensita a austenita a través de la generación de calor. ¿Qué nos querían decir con esto? Pues que el instrumento, una vez que estaba en esa fase martensita, así como vienen en los blisters todos fuera de posición sus átomos, al momento de ser sometidos a estrés, entonces es donde cambian la fase austenita y se convierten en instrumentos resistentes.
Eso es lo que nos trataban de dar con el encendido del calor, con el encendedor de ese instrumento que se enderezaba. Bien, entonces, dando como resultado austenita final entre 18 a 25 grados centígrados. Es decir, se convierte en un instrumento más resistente comparado con el níquel titanio convencional, y estos pasan por una curva de transformación, es más estrecha y con una meseta de carga más baja. Entonces, estos instrumentos de fase R son más estrechos y instrumentos con un diseño con menor masa metálica que pueden ser sometidos, insisto, a ese estrés, y cambiando esto de martensita a austenita y después a martensita. Después surge la tercera generación, los M-Wire, que son instrumentos fabricados, estos surgen en el 2007, con tratamiento termomecánico. Son más resistentes a la fatiga y comenzamos a ver también una ligera variación en el níquel con el titanio, de más o menos 42.2% contra 55.8%. Más o menos en ese estándar, todos los que se fabricaron en esta etapa de los 100 wire. Esta tercera generación tiene una austenita final de 43 a 50 grados centígrados, es decir, son instrumentos que pueden ser sometidos a mayor calor que una temperatura corporal, y que al momento de que si se llega a calentar dentro del conducto radicular por ese estrés, cambia de fase, y esto lo hace que lo proteja el instrumento para que sea más resistente por ese cambio microestructural. Los instrumentos en wire es una condición microestructural, estable a temperatura, y también, como mencionaba, cambian de fase, y esto ayuda a que su modo de elasticidad sea más bajo, que sea más resistente, y entre estos instrumentos encontramos dentro de los M-Wire los GT Series X de Dentsply, los Vortex, también los Vortex Blue, son fabricados bajo este concepto de 100 wire. Después surge la cuarta generación, que son instrumentos, pero no eran los M-Wire. Después surgen los 100 wire en el 2010, con propiedades de control de memoria de la aleación, y se deja a un lado esa característica de superelasticidad. Ya no queríamos un instrumento superelástico que tuviera capacidad de memoria. Ahora queríamos un instrumento que estuviera primero en etapa martensita, que se somete a estrés y que sea más resistente una vez que se somete a ese estrés y cambia a austenita. Entonces, ya nos quitamos ese concepto de esta primera generación de instrumentos, de que queríamos un instrumento que fuera con esa capacidad de memoria, resistente a la flexión, por esa capacidad de memoria. Entonces, que al ser sometidos al estrés se pueda deformar fácilmente al momento de estar en martensita, al momento de someterse a la deformación, pasa a esa etapa donde se reacomodan sus átomos y puede regresar a martensita al aplicarle una fuente de calor más fuerte, como cual el estrés por la fricción dentro del conducto radicular. Y entre estos encontramos en aleación de níquel titanio un aproximado entre el 48 al 52%, y aquí vemos cómo otra vez la temperatura cada vez ha ido mejorando por ese tratamiento que se genera, ese tratamiento térmico, a una austenita final de 47 grados centígrados hasta 55. Entonces, si recordamos, con el níquel titanio convencional comenzamos en alrededor de los 33, aquí va ido aumentando y cada vez haciéndolo más resistente, comienza microestructuralmente, posee partículas. El fabricante nos da partículas tanto en austenita como martensita. También está en esa etapa, insisto, que no es ni es convencional, así como lo son los R, los M-Wire y los 100 wire, están en esa etapa que ni son austenita ni son martensita, están como en una etapa intermedia, por ese tratamiento que se les da. Se necesita menos tensión el instrumento para lograr la transformación. Entonces, así como el torque, ¿no? Que si aplicas mucho torque, a la menor provocación viene la protección del instrumento. También hablando de la ciencia del instrumento, que aunque llegue a una cierta temperatura, con la más mínima provocación superada a la temperatura estándar, llega o se reacomoda para que no llegue a la deformación. Después surge en esta quinta generación de las limas Gold, que también muchos quizá de ustedes ya deben de estarlas utilizando. Dentro de las limas Gold, el tratamiento térmico son tratamientos que hace que cambie de color y hace que genere una formación de óxido de titanio en la superficie. ¿Cómo se genera ese calor? Por ese tratamiento térmico entre esos 600 grados a 1300, y además un tratamiento de superficie que mejore el acabado, que nos dé metales más puros, un acabado más limpio, y quitar todas esas aristas, mermas, impurezas que se nos presentaba. Y se realiza después, una vez que fue fabricado el instrumento. Las limas Gold se pueden encontrar instrumentos
tanto en fase austenita como en fase martensita. La mayor parte es en fase martensita. Entonces, dentro de los instrumentos que se encuentran en fase austenita, por ejemplo, los Pro Taper Gold, y es ahí donde migran de Gold, de esos instrumentos Pro Taper Gold, ahora cambian a instrumentos en martensita con control de memoria como los Wave One Gold. Entonces, cambiando las fases dependiendo del tratamiento térmico. Entonces, este tratamiento hace que aumente la flexibilidad y primero se somete el instrumento a un calentamiento y después se hace un enfriamiento lento. Secretos de fabricación. Si tú vas a coser, no sé, un buen corte y tú quieres que esté suavecito, pues a lo mejor lo vas a someter a un calor y ese calor, un calentamiento y tiene que irse enfriando lentamente. Esa es una forma de fabricar los golds. Por eso toma ese color dorado, el instrumento. Por eso se calienta y se enfría lento, pues no se enfría bruscamente. Se realiza, bueno, tomando en cuenta el tamaño del instrumento, la forma del instrumento, y aquí hablamos ya temperaturas entre 370 a 510 grados centígrados entre 10 a 60 minutos, es decir, un calentamiento que se calienta y después se mantiene a una temperatura constante sin que se enfríe bruscamente. Y aquí da como resultado temperaturas ya de austenita final hasta 50 grados centígrados, es decir, si la temperatura corporal 36 grados centígrados, puede ser sometidos a mayor calor, a mayor estrés, sin que este sufra una deformación plástica. Y así tenemos, por ejemplo, los Wave One Gold, que se someten, pueden llegar a una temperatura hasta 410 a 440 en ese tratamiento térmico, y posterior a su aplicación nuevamente la superficie le generan otro calor de 120 a 260 grados centígrados, es decir, calientan, enfrían poquito, vuelven a calentar, enfrían poquito, calientan, enfrían poquito, y así están constantemente, y eso hace que mantenga ese color dorado. Esto genera mayor resistencia comparado a los Wave One Gold, comparados con los Wave One Primary, que se les da este tipo de tratamiento. Después, en el año 2011, surge una sexta generación de una marca en el 2011, otras en el 2016. Esta sexta generación, por ejemplo, los Profile, los Rotary Instruments y los Vortex Blue, son instrumentos que tienen un acabado de superficie en una capa que se caracteriza por su color azul o conocidos como blue. Entonces hubo dos etapas históricamente en la cual comienzan a salir este tipo de instrumentos con este tipo de acabado, ya no el níquel titanio estándar, ya no el gold, o los que estaban en fase R, en wire, en zinc wire, ahora empiezan a surgir aparte los gold, los blue, y que nos dan ese color azul como los Recipro Blue. En el 2016, por eso lo menciono en dos etapas, Recipro Blue lanza al mercado. ¿Qué es lo que tienen este tipo de instrumentos? Primero se calientan y se enfrían bruscamente. Se someten por refrigeración, entonces estar muy caliente, pues se enfrían drásticamente y eso es lo que le da ese color azul al instrumento. Por eso les mencionaba, solamente hay 3 posibilidades de tener generación de un color en un tratamiento térmico. Ya mencioné el gold, ahora estoy mencionando el blue. El blue que hacen, lo calientan y lo enfrían drásticamente por refrigeración y eso es lo que hace que en la capa de superficie se oxide formando el óxido de titanio como uno de sus elementos en aleación, al enfriarse drásticamente nos da ese color azul. Y es por eso que surgen otra era de instrumentos, así como los gold, hay quienes tienen sus seguidores, también hay de los instrumentos blue. Estos tienen una austenita final de 38 grados centígrados, inician en una martensita 31, una austenita final de 38, es decir, inician en martensita. Entonces ustedes ven los blisters, los instrumentos incluso no vienen derechitos, vienen fuera de posición. Entonces no es que esté dañado el instrumento, viene fabricado en martensita para que sean sometidos, cuando se sometan a estrés, pasen a esa austenita. Esta martensita, cuando están en martensita, están pues estable el instrumento, es blando, dúctil, y para compensarlo, el tratamiento le hacen un acabado en la superficie con mayor dureza, dándole una mayor eficiencia de corte. También en el 2017 surgen los instrumentos, los Max Wire. Son instrumentos que además, propuestos por FKG, por la compañía, que son los XP Endo, que son instrumentos que presentan tanto características mecánicas de la aleación, de la elasticidad con esa capacidad del efecto de memoria, así como también por el diseño. Por eso no es una conicidad gradual progresiva, sino es una conicidad variable, lo cual el instrumento permite, así ustedes lo ven al instrumento como tal, que toque las superficies. Entonces otra forma otra generación
de instrumentos que se fabrican hoy en día. Bueno, dentro del diámetro son conicidad de 0,1, que le da superelasticidad. Y pues el objetivo, mantener la morfología lo mayor posible. Esa es como otra generación más, aparte de los Gold, los Blue, los MaxWire, y que la aleación atómica, de los instrumentos, hablando de la función, pues también son sometidos a temperatura. Bien. Ya para cerrar, también dentro de la generación de instrumentos, bueno, también surgieron los instrumentos, los PINC. Los instrumentos, si ya tuvimos un calentamiento, calientas, enfrías, calientas, enfrías, calientas, enfrías, como son los Gold, y otro calientas y enfrías drásticamente, pues, ¿qué te parece? ¿Qué otro calentamiento puede haber? Pues un calentamiento constante por una hora, por 50 minutos a una hora, un calentamiento constante, también que también es un tratamiento térmico, y con ello surgió el pink. Ese color pink que nosotros observamos en esos tratamientos térmicos, pues por eso se puede generar. No es otra cosa que un calentamiento constante, pues, de ese instrumento sin llegar a su etapa de fusión, que son 1300 grados centígrados de níquel titanio. ¿Okay? Pues siempre el objetivo es eso, ¿no? Fabricar, pues, y tener instrumentos que tengamos con esa calidad. Hay otro tipo de acabados de superficie también, que se le conoce como choque de iones. Hay varias, como las piezas, así fabrican las piezas automotrices, por mencionar algo, así es como croman o dan los acabados, cambian las propiedades de la superficie, aumentando su energía y hacen que químicamente sea compatible. Y es así, no es otra cosa que a través de iones, con ese tratamiento de plasma, un elemento o un producto que es poroso, lo someten a través de ese tratamiento de plasma, y lo que hacen es, a través de esos iones, irle acabando o irle dando esa limpieza y conformación en la superficie. Así podemos ver, pues, gran parte de los accesorios automotrices, así es como les dan ese acabado. ¿Sí? Entonces, así también es otro tipo de tratamiento que se les da a los instrumentos para mejorar las impurezas o la porosidad. Muy bien, entonces, llevamos 1:30. Los instrumentos, pues cada sistema tiene su propia técnica. A ver, este es otro, bueno, entonces ya mencionaba que hay algunos sistemas que tienen varios colores en la superficie. Insisto, hay 3 tipos de tratamientos térmicos. Hay acabados de superficie, eso es diferente, o colocación en la superficie de una barrera protectora. También hoy en día existen estos instrumentos que nos dice que tienen doble tratamiento térmico, que en una parte son los que están hoy en día en el mercado, que son los que tienen como los dual wire, que tienen una parte que es con un tratamiento térmico y que en la punta mencionan tener tratamiento Gold. En la realidad esto no lo hemos podido comprobar. Sí hemos visto algunas imágenes donde aparentemente al 1.5 milímetros de la punta observamos ese punto de transición, ¿verdad? Pero lo hemos visto en el microscopio como tal, y recientemente mencionaba, bueno, esta es parte de donde realizamos los estudios, es un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, donde esto nos permite analizar las muestras, tanto en el corte transversal. Una vez que se someten en el microscopio electrónico, también analizamos el acabado de superficie, y todo esto a diferentes magnitudes. Evaluamos esto, si es por trefilado, si es por torsión, si tienen cráteres, mermas, y de esta forma nos permite, pues, ir mejorando cada vez. Bien, doctores, bueno, pues con esto estoy cerrando. Tengo imágenes de todos los sistemas, bueno, no de todos, a lo mejor de unos 70, 80 sistemas, cómo son sus instrumentos ya de forma específica. Hay algunas publicaciones que ustedes ya pueden observar o buscar a través de la revista de la Asociación Mexicana de Endodoncia Actual, también de la revista Endodoncia Actual, algunas revista española de endodoncia. Entonces, buscando el nombre, tratamiento térmico, por ahí van a encontrar algunas publicaciones que ya tenemos, pues, acerca de esto, ¿no? De lo que evaluamos. Morelia, bueno, estoy en la ciudad de Morelia, siempre bienvenidos. Una ciudad, la verdad que tiene una belleza arquitectónica. No sé, nosotros nos enteramos también a veces por información también en los periódicos, ¿no? De cosas que suceden por allá en algunas zonas que generalmente los morelianos no andamos. Morelia, la verdad, los espera siempre para
siempre los recibe con los brazos abiertos y con gusto, pues cerrando así la presentación.